Empieza la tercera entrega de ¿Y tú de quién eres? Y esta vez tenemos la ocasión de contar con Francisco Martínez Carrión, o Paco como le conocen algunos aquí en Almagro. Antes de nada, bienvenido, Paco. Bueno, pues bien hallado y muchas gracias. Nada, a ti. Así que para empezar, antes de nada, ¿y tú de quién eres? Bueno, pues de una familia de Almagro, almagreña, de toda la vida, de los Martínez, la unión de los Martínez y de los Carriones, que desgraciadamente de los Carriones ya somos la última generación, es un apellido que desaparecerá, sí. Y por eso yo siempre, sobre todo en mi etapa de León, siempre firmo y siempre soy conocido como Paco Carrión, por aquello del apellido que es más sonoro, ¿no? Y mi padre se enfadaba mucho con, oye, porque tú eres hijo, y yo digo, ya, pero bueno, al final te quedas con Paco Carrión, que es como me conocen. Entonces, pues una familia almagreña de toda la vida, de muchas generaciones, asentada aquí, y viviendo además en la calle Coronado, que no puede haber otra calle más tradicional en Almagro, en el centro de Almagro. ¿Y cómo identificarías tú a tu familia? Cuando piensas en tu familia aquí en Almagro, ¿qué recuerdos te traen? Pues unos recuerdos felices, porque claro, yo soy de una generación donde hacíamos mucha vida en familia, donde las casas eran muy grandes, donde las familias eran numerosas o muy amplias, donde no había, las puertas siempre estaban abiertas, subíamos, bajábamos, entraban los vecinos, salíamos nosotros. Y yo tengo un recuerdo muy grato. Eran, además, mis padres y mis abuelos eran gente muy receptiva, muy amable, nunca pusieron ningún problema a que yo llevase amigos a casa, siempre había algo, pues oye, un plato de más, lo que fuese, es decir, éramos de verdad que muy hospitalarios y yo creo que gente de bien. ¿Y eso que eran tiempos de guardar? Sí, pero lo poco que había era un concepto de la solidaridad, de la vecindad y de la hospitalidad que no existe hoy. Entonces, lo que hubiese siempre se podía compartir y con generosidad. Eso, y sin buscar nada a cambio, que era algo que salía. Nada, yo me acuerdo que yo cuando estudiaba en el colegio de los frailes dominicos, cuando salían mis amigos de allí, pues que eran de toda España, y siempre iban a casa, y mi madre decía, pero chico, ¿cuánta gente traes? Es decir, y lo llamábamos la Fonda Martínez, ¿no? Porque siempre había un sitio para ellos. ¿A qué se dedicaba tu familia? Pues mi padre siempre fue contable, fue administrativo, trabajó muchos años con Guillermo Malagón, hasta que luego la empresa, bueno, pues quebró, y luego mi padre tenía unos familiares, unos primos, que eran militares y fueron los responsables de la construcción de la base aérea de helicópteros. Entonces mi padre trabajó allí pues hasta que se jubiló, más o menos, como administrativo de esa base aérea. Mi madre siempre se dedicó a las labores del hogar, es decir, a cuidarnos a nosotros, a cuidar la casa, y la verdad que hicieron un buen equipo y yo creo que tuvieron buenos resultados. Salió bien, ¿no? Salió bien. ¿Tenéis algo de relación con lo de los encajes, con la familia de los encajes? Sí, ¿o no? La familia Martínez de mi padre, su padre, mi abuelo, era Leandro Martínez, que él era encajero. Él vino desde Munilla, desde Logroño, un pueblecito de allí, que habían sido zapateros toda la vida. Pues una crisis de allí, bueno, una crisis no, sino que eran muchos hijos y los padres de mi abuelo tenían que repartir a los hijos entre familiares, bueno, pues para buscarse la vida. Y entonces Leandro Martínez vino aquí a Almagro y un hermano suyo, Toribio Martínez, también vino, y se instalaron los dos, se hicieron encajeros, cada uno por su parte. Leandro Martínez se instaló en lo que hoy es la Universidad Popular, que esa fue la casa familiar donde nació mi padre, donde nacieron muchos de sus 11 hermanos que tuvieron, y ahí se dedicaron al encaje, pues hasta que ya al final la industria manufacturera y sobre todo la industria catalana acabó con la artesanía. Bueno, acabó en gran parte con la industria, con la artesanía, del encaje. Y ya mi abuelo tuvo que cerrar aquella industria, aquella artesanía, y luego pues nada, ya vendieron el edificio al Estado, al gobierno. De hecho, de ellos podemos consultar ciertos documentos que están disponibles en el Museo del Encaje. Pues sobre todo de mi tío abuelo, Toribio,
que donó muchos picados, miles de picados, porque luego de mi abuelo Leandro, claro, yo era muy joven y no tenía la sensibilidad que tengo ahora, ¿no?, por todos los temas de Almagro, y es una pena porque es que no hemos conservado prácticamente nada de la encajería aquella de Leandro Martínez, Encajeras Reunidas Peninsulares, que además fue de los pioneros aquí en Almagro de entablar relaciones societarias con Galicia, con Camariñas. Hicieron una sociedad para exportar encaje a Argentina, sobre todo, Argentina, Venezuela. Bueno, los gallegos, al fin y al cabo, era un poco su lugar de partida. Y les fue bastante bien. Una memoria que se ha perdido. Nosotros estuvimos el año pasado por allí por la Costa de la Muerte, visitamos Camariñas y el Museo del Encaje y no tenían ni idea ni memoria histórica de la relación esta entre Almagro, Camariñas y la sociedad esta de Encajeras Peninsulares Reunidas. Pero es verdad, luego, bueno, pues vino la guerra que destrozó absolutamente todo y luego a partir de ahí ya fue muy difícil reconstruir toda la industria del encaje. Más luego el proceso de mecanización, que al fin y al ya, cabo eso fue ya cuando los catalanes, la industria textil catalana, que también se metieron en el encaje, mecanizaron todo aquello y entonces ya el encaje de máquina de mucha peor calidad y en fin, pero ya el encaje artesano ya no pudo competir a nivel mayoritario, a nivel grande. Claro. O sea, la artesanía se ha mantenido y se mantiene, pero a nivel reducido, de venta directa al público, pero aquello del encaje, pues de asistir los encajeros de Almagro a las exposiciones universales de París, como asistieron, o exportar encaje, como hacía mi abuelo, a Argentina, todo eso se acabó con la industrialización. Y antes has comentado lo de la sensibilización del patrimonio, y bien es cierto que, bueno, eres bastante activo en redes sociales. Sí. Afortunadamente. Bueno, para el caso que me hacen o que nos hacen. Y ahí la verdad es que podemos ver tu sensibilidad. De hecho hay una asociación, no sé si se considera asociación o relacionada con el patrimonio de Almagro, y nos podrías contar un poco cuál es vuestra labor o cuál es vuestro objetivo. Bueno, yo pertenezco a varias asociaciones, pertenezco a Almagora y pertenezco a una plataforma que yo creo que se ha ido diluyendo. Pero bueno, con Almagora sobre todo es la divulgación y el crear conciencia de la necesidad que tenemos en Almagro de mantener, conservar, proteger y poner en valor nuestro patrimonio histórico, porque al final Almagro ahora mismo su economía depende, pues no tengo los datos, pero en 2/3 partes de relacionado con el turismo, si ahí englobamos lo que es todo el tema del sector servicios, todo el tema de la hostelería, la hotelería, la industria agroalimentaria muy relacionada con el turismo, sobre todo el tema de las berenjenas, es decir, pero yo creo que corremos el peligro de morir de éxito, es decir, de ver que los fines de semana Almagro se llena, que está muy bien que se llene, pero nos hemos olvidado, y curiosamente ahora que estamos celebrando el 50 aniversario de la declaración de Almagro como conjunto histórico, nos estamos olvidando de lo que nos dijeron los padres fundadores del patrimonio, es decir, que ahí tenéis un legado del pasado que tenéis que cuidar, que tenéis que mantener y que tenéis que traspasar a las futuras generaciones mejor que nosotros lo hemos hecho, y lo estamos descuidando. Poco a poco la verdad es que sí. De hecho, con motivo, aprovechando que has dicho lo de Almágora, hay una exposición ahora que está muy bien en la iglesia de San Agustín, en la que se ve perfectamente cómo ha ido cambiando este patrimonio local. Claro. Y hay algunas cosas que duelen. Sí. Bueno, hemos perdido mucho, pero hemos conservado muchísimo. Es decir, aquí siempre hablamos de las guerras civiles, de la independencia, de decir, aquí hizo más daño que todo eso, de las desamortizaciones, que todo eso fue terrible para el patrimonio de Almagro, pero yo creo que fue más terrible todavía las consecuencias del del Concilio Vaticano II, es decir, cuando se ordena que los curas oficien la misa dando la cara a los fieles y no dando la espalda como antes, eso significó cambiar todos los altares, y allí fue cuando pasamos de la madera noble
al mármol y a la formica de los años 60 y 70, y eso fue desastroso para el patrimonio. Pero bueno, a pesar de la suma de todos esos avatares desgraciados, Almagro ha conservado un patrimonio histórico-artístico muy interesante, de primer orden, empezando por el Corral de Comedias, que ese es el punto de inflexión. Si no hubiese Corral de Comedias en Almagro, no hubiese habido absolutamente nada. El punto de apoyo en el que Almagro se ha transformado, es decir, de ser un pueblo eminentemente agrícola a ser un pueblo que vive de los servicios, pues ha sido por el punto de apoyo del Corral de Comedias. El Corral de Comedias trajo el festival, trajo el museo, trajo el parador y trajo un cambio de mentalidad que, en fin, que yo creo que es donde tenemos que hacer énfasis y mantenerla, conservarla y modernizarla. ¿Y en qué dirección crees que vamos a nivel patrimonial en Almagro? Pues yo creo que vamos a la dirección muy equivocada. Es decir, ahora mismo no hay nada más que ver pueblos parecidos al nuestro, o viajar un poco más y sales de España y ves cómo están cuidando su patrimonio. Es decir, ahora se está apostando por pueblos, ciudades mucho más sostenibles, con una urbanización más peatonal, con un uso de los edificios históricos artísticos, y aquí desgraciadamente en Almagro hay muchos edificios que están a la venta, que se están vendiendo. Hay edificios históricos públicos de propiedad pública que no sabemos qué hacer con ellos. Y bueno, yo creo que había que replantearse, decir, y no lo digo por este ayuntamiento, sino por los ayuntamientos de los últimos 20 años, no ha habido una idea de pensar, decir, a medio y largo plazo, es decir, qué Almagro queremos para los próximos 30 años, y dentro de ello meter todo el patrimonio, sabiendo que vivimos de ello. Yo creo que no se está cuidando, no se está exponiendo bien, y estamos dando una imagen cada vez más deteriorada de nuestro patrimonio. A nivel de proyectos, la verdad es que no parece que haya una idea fija, y de hecho la prueba sería que de vez en cuando pues aparecen ideas como a cuentagotas y que luego no terminan de solidificar. Bueno, pues porque hace falta que alguien planifique el Almagro de los próximos 30 años. Es decir, yo sé que Almagro tiene muchos problemas, empezando por el agua. Si no tenemos agua, pues difícilmente vamos a tener turismo aquí. Pero es que ese es un tema que venimos padeciendo hace 20 años y no le hemos dado solución. Es decir, yo no digo que el patrimonio, la conservación del patrimonio sea la primera necesidad de Almagro, pero bueno, pero es es un sector que crea empleo, que da riqueza y del que vive Almagro, porque ahora mismo Almagro, del turismo, es decir, del patrimonio, del sector agrícola y la industria agroalimentaria, y luego de otro sector que se nos olvidamos, que es que somos una zona rural que, a pesar de que estemos a 20 kilómetros de la capital, sufrimos una despoblación y estamos viviendo de las pensiones. Es decir, las pensiones ahora se está convirtiendo en una de las principales industrias de Almagro. Es decir, es un conjunto que hay que coordinar todas esas actividades económicas y enfocarlas hacia 30 años. Es decir, Almagro está muy parado, muy inmovilizado, no estamos pensando en el futuro. La imagen, la oferta que nosotros damos es bastante pobre, y eso que Almagro, yo que he viajado mucho tanto por España como por Europa, es decir, tú cuando a ti te preguntan ¿de dónde eres? De Almagro, y todo el mundo dice ¡onda, de Almagro! Pues qué bien. Es decir, la suerte que tiene Almagro, porque se ha hecho bien desde hace 40 años para acá, es que tiene una excelente imagen como población, que está, a nivel de reputación, la verdad es que la imagen buena de Almagro, sin haber hecho nada por ella y habiendo intentado destrozarla en los últimos años, conservamos una imagen potente. Es decir, tú le dices a alguien eres de Almagro y asocian Almagro con el teatro clásico, evidentemente, con el Corral de Comedias, con la plaza, que se quedan maravillados, con la gastronomía, la restauración, con los encajes, con las berenjenas. Es decir, hay motivos por los que Almagro ha construido una imagen muy positiva, pero yo creo que ahora corremos el peligro de deteriorar esa imagen que hemos creado en los últimos años, que no la estamos sabiendo proteger y que no la estamos impulsando hacia el futuro. Ese es el problema también, porque la juventud, en cierto modo, no encuentra un relevo. Y la prueba está un poco en mi generación. Yo tengo 30 años, hice en febrero 30, y de mi generación quedamos muy pocos, y yo en realidad no vivo aquí. Sí, es verdad que vengo siempre que puedo, pero de mi generación pues quedamos
Es que ese es el problema clave para un pueblo como Almagro. Por eso decía yo que los que ya estamos jubilados y los que cobramos del Estado estamos siendo una parte fundamental en la economía de Almagro, que es lamentable, ¿eh? Es decir, la gente joven, bueno, pues es decir, aquí tenemos la suerte también de que Almagro está muy cerca de la capital, y eso hace, yo ahora que estoy relacionado más en Almagro y que paso largas temporadas, veo que hay mucha gente, sobre todo gente joven, que trabaja en Ciudad Real y que vive aquí. El otro día estuvimos en una excursión que subimos hasta Bocapucheros y resulta que de la gente con la que yo me relacioné, 6 o 7 trabajaban todos o en el hospital en Ciudad Real o en el sector servicios, en bancos y demás. Es decir, Almagro es un buen lugar para residir, es un pueblo muy cómodo para vivir, tiene todos los servicios. Lo que pasa es que faltan puestos de trabajo. Afortunadamente los tenemos a 24 o 25 kilómetros y la gente prefiere residir aquí. Y el problema de la juventud es que no tenemos ofertas de empleo para ellos, desgraciadamente. Y es más, los profesionales que trabajan en Almagro ahora, es decir, desde profesores, maestros, empleados de banca, el notario, los altos funcionarios del ayuntamiento, ninguno vive aquí. Ninguno vive aquí. Falta una implicación y sobre todo implicación y un conocimiento de que sí, que vienen aquí, hacen su horario laboral y se marchan. No somos capaces de retener a esta gente, que así como viene gente y se instala en Almagro, pero esos profesionales que viajan todos los días a trabajar en Almagro no somos capaces de retenerlos aquí. Yo en ese sentido, la pandemia pensaba que a mi generación le iba a hacer que se quedase en Almagro, porque el teletrabajo era lo que les iba a dar. Claro. Y hay de hecho muchos trabajos que se han quedado en teletrabajo al final porque a la empresa le resulta más económico, porque no tienen que pagar una oficina, o tienen que pagar una oficina más pequeña porque los reducen, concentran las reuniones, y sin embargo ese fruto no se ha dado. Igual que también la gente reclamaba pues una vida más rural, más abierta, más extendida, porque vean que en las ciudades pues esa masificación y hasta cierto punto ratificación de la sociedad, como algunas veces me gusta decir, se estaba dando, y no estoy viendo que ese fruto se esté dando aquí, mientras que en otros municipios a lo mejor pues sí se ve que haya habido un vuelco. Pues es contradictorio, porque mira, sí es verdad, nosotros, gente de nuestro entorno, con nosotros ha venido un matrimonio norteamericano. Él es director general de una potente empresa multinacional como es Microsoft, y se ha instalado en Almagro, se ha empadronado en Almagro. ¿Por qué? Pues porque, por lo que antes decíamos, porque Almagro está muy bien comunicado, que es uno de sus principales activos. Tenemos un AVE que nos coloca en un aeropuerto internacional en 1 hora. Ahí está. Y el otro día en la excursión esta que hacíamos también me encontré con otro chaval joven de Valladolid que teletrabaja ahora desde Almagro, que se ha comprado una casa, y me dice, no, si yo soy tal, pero yo ahora teletrabajo desde aquí. Claro. Es decir, que hay gente, que no me digas por qué, que vienen a Almagro, conocen Almagro, les gusta Almagro, pues se instalan aquí, y sin embargo los almagreños hacemos el efecto contrario. Es decir, que no lo sé por qué, es decir, pero algo habría que hacer. Es decir, Almagro como conjunto histórico-artístico tiene el problema que tiene. Tenemos un ayuntamiento, las arcas municipales están quebradas, no desde ahora, sino desde hace muchos años. Tenemos una deuda que no somos capaces de irla cerrando, pero habría que hacer algo desde el ayuntamiento, coordinado con nuestras administraciones, para tener una ayuda especial. Almagro es conjunto histórico-artístico. Igual que Almagro hay 50 o 60 o 70 municipios. Habría que hacer una asociación de ayuntamientos declarados patrimonio conjunto histórico-artístico, porque estos ayuntamientos padecen unas cargas, tiene que dar servicio. Almagro recibe todos los años 100.000, 150.000 habitantes a los que hay que darles un servicio, hay que darles agua y hay que tener las calles limpias y demás, y eso con un presupuesto municipal que tenemos, que es muy corto. Es decir, alguien pues a través de esta asociación pedir a las diputaciones, a los gobiernos autonómicos, al gobierno central, tenemos que tener un estatus especial, unos ingresos especiales por esa oferta y por esa demanda que a nosotros nos exigen que gastemos un dinero que es del impuesto nuestro, de los que vivimos aquí, y que repercute en la gente que nos visita. Es decir,
eso habría que verlo y estudiarlo. Y en ese sentido, a nivel de financiación, ¿cómo verías una colaboración privada con entidades privadas? Yo soy un defensor de la empresa privada. Yo he trabajado 42 años en León. He sido periodista toda mi vida y he trabajado y he organizado muchos eventos, muchos congresos, tanto nacionales como internacionales y tal. Y yo siempre he defendido la iniciativa privada. Yo, antes de ir a los ayuntamientos, a las diputaciones o a los gobiernos autonómicos a pedir subvenciones, que es lo más fácil y lo más corriente, siempre he ido a pedir financiación privada a cambio de... La verdad que me ha funcionado siempre muy bien. Yo fui vicepresidente de la Fundación Monteleón varios años en León, organicé el 30 aniversario de la fundación y yo les decía a mis patronos, voy a intentar que salga a coste cero a la fundación. Y no se lo creían. Pues sí, es decir, yo busqué patrocinio para todos los eventos a empresas privadas, no le pedí dinero ni al ayuntamiento ni a la diputación, a empresas privadas. Y las empresas privadas allí responden. ¿Qué es lo que pasa en Almagro, en Ciudad Real? Que las empresas privadas no tienen esa mentalidad. Yo estuve aquí en una aventura empresarial durante 2 años basada en aquella experiencia de León y me llevé un chasco tremendo porque las empresas privadas, desde bancos hasta empresas pujantes, etcétera, no tienen esa mentalidad del patrocinio, de la desgravación por el patrocinio, de lo que repercute, lo que vale la publicidad y la imagen cuando colaboras con un evento de este tipo. Aquí no sé por qué, pero no cuaja esa colaboración y ese patrocinio con iniciativas, por ejemplo, culturales o sociales. El I+D+I famoso también está ahí. Entonces, sí. Es una pena. Y es una pena. Y aquí en Almagro, o en Ciudad Real, no digo en Almagro, porque nosotros fuimos a empresas potentes a nivel provincial y no conseguimos los patrocinios, el apoyo que esperábamos. ¿Y de León qué recuerdos tienes? Antes has comentado que has estado ¿cuántos años en León? 42 años como periodista. 42. Pues tengo allí toda mi vida, es decir, es que yo llegué allí en el año 78 a hacer prácticas en un periódico, en el Diario de León, terminé siendo director del Diario de León, luego... Muy joven además. Pues tremendamente joven. Yo digo que nunca se puede uno arrepentir de nada, sino reconocer aquellas cosas que podían haber sido de otra manera. Yo acepté la irresponsabilidad de ser director de un periódico con 27 años y son cosas que ni yo estaba todavía preparado para eso y el empresario que me lo ofreció a mí, pues fue tan irresponsable como yo. La verdad que el invento salió bien y yo estuve 12 años como director y yo lo dejé por voluntad propia, pues porque tenía que tener otros frentes profesionales. Luego me marché a una entidad financiera, Caja España, tuve como director de prensa y de comunicación durante otros 15 años, luego he trabajado para la fundación esta que acabo de decir, he trabajado en televisión, en radio, en periódicos digitales y terminé ya mis últimos años como director de comunicación del ayuntamiento del alcalde de León. Es decir, han sido, 42 años muy fructíferos y de los cuales tengo, es que es toda mi vida. Tu vida. Un gran recuerdo. Y dentro del periodismo, ¿qué destacas de tu labor? Porque ahora sí es verdad que los que te seguimos vemos más un interés por el patrimonio, por la historia, pero siempre ha sido esa tu labor dentro del periodismo. A mí me ha tocado siempre abrir muchas puertas. Es decir, yo tuve la suerte de llegar a León cuando una generación de periodistas ya muy mayores llegaban a su fin y llegábamos una generación recién salida de las facultades, muy jóvenes, con muchas ganas. Y en un momento histórico también. En un momento histórico, estamos hablando, de los años finales de los años 70, todavía con la transición por hacer, y entonces nosotros nos pusimos al frente, nos tocó aquí esa provincia como nos podía haber tocado otra, porque el cambio fue similar, y nos tocó pasar de un periodismo de censura franquista, rancio, a intentar un periodismo muy moderno, plural, democrático,
Y yo, vamos, toda la aventura aquella del Diario de León, hasta que yo me marché en el año 97, es que era todo creación, innovación. Es decir, nosotros pusimos en marcha el color en el periódico, todo el tema de los suplementos, el tema de los fascículos, que nunca se habían hecho fascículos, y bueno, fue todo aquello un éxito. Pero éramos, y sobre todo conformamos un equipo muy joven, de 20, 30, pues pues eso, rondábamos todos una edad entre los 30 o 20 y muchos y 40 años. Es que no había gente ya más mayor, y aquello fue una aventura tremenda, y yo creo que, vamos, tengo un gratísimo recuerdo y creo que hicimos un buen trabajo. Sí. Pues yo creo que con esto ya te hemos conocido un poco, ¿no? Bueno, pues muy bien. Esto da para hablar mucho más, pero bueno. Sí. ¿Nos podrías adelantar algo de lo que tienes pensado próximamente hacer? Pues mira, ahora mi interés es Almagro. Ahora vivo largas temporadas y a mí todo el tema de la historia, el arte y la cultura de Almagro me interesa. ¿Es algo que tenías pendiente? No, es que siempre lo he hecho. Es decir, yo fíjate, a mí me coincidió la mili con el golpe de Estado en Barcelona, y yo iba, cuando tenía las tardes libres, ya iba yo a la hemeroteca de Barcelona a buscar temas de Almagro, que no te imaginas tú las cosas que hay en la hemeroteca y en la biblioteca municipal de Barcelona sobre temas de Almagro. Es decir, te estoy hablando del año 81-82. Es decir, yo siempre he tenido esa preocupación, que la he compatibilizado con el periodismo. Pero ahora yo voy a seguir con todos los temas de Almagro, y que a ver si cojo una rutina y dedico 2 o 3 horas a escribir. Estoy con una novela negra, policíaca, porque hay cosas que solamente se pueden contar de forma novelada, desgraciadamente todavía. Y yo voy a contar el final de las cajas de ahorro, la crisis y la quiebra de las cajas de ahorro a través de un crimen. Y estoy en ello para poder explicar a la gente por qué, después de que las cajas de ahorro fueran el 51% del sistema financiero español, por qué quebraron, por qué cerraron, por qué despidieron a miles de empleados y por qué fueron absorbidas por los grandes bancos. Y eso es una historia que solamente hoy día se puede contar de forma novelada. ¿Está inspirado en hechos reales, el asesinato también? También. ¿Dan ganas de leer? Sí, bueno, a ver si la termino, porque es que necesito encerrarme y dedicarme 2 o 3 horas al día. Y a corto plazo, ahora mismo estamos en la iglesia de las Bernardas. Sí. ¿Y tienes algún proyecto también pendiente aquí? Bueno, aquí pues el lunes día 31, una iniciativa que nosotros hicimos cuando estuvimos aquellos 2 años en Almagro, rescatar las tradiciones de la noche de los difuntos. Es decir, ahora todo es Halloween, todo es la invasión esta norteamericana del truco o trato y no sé qué, que a mí me pone eso de los nervios, será que me estoy haciendo muy mayor. Y entonces nosotros recuperamos la tradición de las veladas literarias, de los relatos sobre difuntos, la Santa Compañía, los aparecidos, todas esas cosas, las ánimas, todo eso. Y Almagro, cuando nosotros nos marchamos, ellos siguieron con esa actividad. Entonces aquí en las Bernardas, en este espacio que nos cede la Fundación Teatro Corral de Comedias, pues el próximo lunes, el lunes 31, que es fiesta, a las 8 de la tarde, vamos a celebrar una velada literaria sobre la noche de difuntos, con relatos pues sobre todo esto. Yo he escrito uno, es profeso sobre ello, de mucha actualidad, que tiene que ver con la casa de enfrente, con Torre Mejía, con el palacio, ¿no? Y los fantasmas que hay en ese palacio. Entonces, bueno, pues he hecho un relato tenebroso, humorístico sobre eso. Y luego he rescatado también de 1833 de un periódico de Madrid un folletín que está centrado en Almagro, en Madre de Dios, en la iglesia de Madre de Dios, pero que está sin firma, que es una pena. Es un folletín publicado en primera página a 5 columnas en un periódico de 1839 de Madrid. Lo voy a leer también. También. Pues muchísimas gracias. Pues nada, gracias a ti. Encantado. Muy bien.